Hola y bienvenidos a la 9ª clase del curso de Bioestadística de Maestría, que va a estar dedicada a una panorámica del análisis de la supervivencia. Puesto que el otro día ya terminamos con el flowchart de métodos estadísticos básicos, hoy les tengo que presentar uno más completo que pueden descargar del enlace que ven abajo a la izquierda, que incluye, además de la pregunta de variables cualitativas o cuantitativas, una nueva pregunta que es la variable tiempos de supervivencia. También hay más preguntas acerca de cuál es el objetivo de la investigación, pero nuestro objetivo es ver que además de variables cualitativas o cuantitativas como mínimo ordinales, variables numéricas, tenemos un tipo especial de variables formada por los tiempos de supervivencia. ¿Qué tiene de especial el análisis de supervivencia? ¿Qué es el análisis de supervivencia? En realidad engloba un conjunto de métodos que tienen como objetivo el análisis de datos en los que la variable a estudiar es el tiempo hasta que ocurre o no, y esto es lo importante, un evento de interés binario. Es decir, es una mezcla de una variable cuantitativa, tiempo hasta que ocurre o no un evento, con una variable cualitativa. Este evento puede ser muerte, de ahí el nombre de análisis de supervivencia, aunque también podemos utilizar estas técnicas para valorar eventos que sean ocurrencia de una enfermedad, rechazo de un trasplante, recaída en el uso de drogas, fallo de una prótesis de cadera, por ejemplo. Y el tiempo hasta el evento, llamado en general tiempo de supervivencia, incluso si el evento no es la muerte, puede estar medido en días, semanas o meses, años. En un caso particular de cultivos celulares, el tiempo podría estar medido en horas. Miraríamos las horas que vive una célula bajo determinadas circunstancias en un cultivo. Estos métodos se diferencian de todos los que hemos visto hasta ahora, tanto paramétricos como no paramétricos, por su capacidad de manejar esta información truncada o incompleta. Censoring en inglés, el hecho de que nosotros no medimos realmente el tiempo completo de un paciente, es decir, de un determinado paciente la supervivencia puede ser mucho más larga de la que realmente estudiamos entre el inicio y el fin de un estudio. No vamos a esperar hasta que un paciente presente un evento, fallecimiento, 20-30 años después de inicio del estudio. Para entender mejor las técnicas de análisis de supervivencia, recomiendo la lectura de este artículo de la Revista Española de Cirugía, que está disponible para su descarga gratuita en el enlace del Sevier de abajo a la izquierda. En general, en un estudio de supervivencia vamos a tener un tiempo en el que iniciamos el reclutamiento de los sujetos, el inicio del estudio, durante el cual vamos observando durante todo el seguimiento a los pacientes y puede ocurrir que presenten o no el evento hasta el fin del estudio. Entonces decimos que una observación está truncada o en inglés censoring, se traduce por censurado, pero la verdad es que es un término que no me acaba de gustar. Vamos a dejarlo en observación incompleta o truncada. Entonces decimos que una observación está incompleta cuando la información sobre su supervivencia no está completa, presenta censoring. Por ejemplo, todos estos sujetos que fuimos reclutando a lo largo del estudio y que a fin del estudio están vivos, puede que sigan vivos un tiempo después o que fallezcan poco después o que sigan un tiempo muy largo. Realmente solo sabemos que su supervivencia fue de como mínimo este tiempo que fue durante el cual les estuvimos observando. Lo más frecuente es la censura a la derecha, es que yo los tengo seguidos desde el comienzo y no sé qué ocurre a la derecha del final del tiempo de seguimiento. Hay veces, es menos frecuente y requiere un tratamiento estadístico más complejo, que la censura ocurre a la izquierda. Empezamos a seguir un paciente cuando lleva un tiempo desconocido desde que ocurrió la enfermedad. No los empezamos a seguir en el diagnóstico, sino que los seguimos pasado un tiempo cuando ya tienen la enfermedad y no sabemos exactamente cuánto tiempo ha pasado desde que se inició, pero no es lo más habitual. Otro tipo frecuente de censura, pero que no es lo mismo que una observación incompleta porque el sujeto ha sido retirado vivo del estudio, es lo que se llama un lost to follow up, un sujeto que abandona el estudio antes del final de este sin que el evento haya ocurrido. Por ejemplo, este sujeto
Tenía que haber venido a revisión posiblemente antes del final del estudio, pero no lo hizo, de manera que solo sabemos que la última vez que vino no había presentado el evento, pero a partir de ese momento la información sobre su estatus es desconocida. Estos sujetos son importantes porque para evitar sesgos en el análisis de supervivencia se requiere que la censura sea totalmente aleatoria, no informativa, es decir, que la probabilidad de que un sujeto no vuelva a la revisión y lo perdamos durante el seguimiento no esté relacionado con su estatus. Por ejemplo, supongamos que el paciente no vuelve simplemente porque durante el tiempo transcurrido de la última revisión a la siguiente que le tocaba ha fallecido y la familia no lo ha comunicado, el centro médico lo desconoce. Ahí tenemos que el sujeto no ha vuelto porque es un evento. Y también podría ocurrir que no vuelva porque se siente curado, de manera que no considera necesario seguir gastando dinero en la consulta médica. Ahí la causa de que el sujeto sea un lost to follow up es que se ha curado. Es decir, hace falta que sea aleatorio, que la probabilidad de que el sujeto lo perdamos al follow-up o termine el seguimiento sea independiente de su probabilidad de presentar el evento. Si no, se producirá un sesgo, un bias importante en nuestras cifras de supervivencia. Aquellas observaciones en las que sí ocurrió el evento, de manera que el tiempo de supervivencia está registrado de manera completa, se les llama en inglés uncensored y se puede traducir por no censuradas o bien observaciones completas. Respecto a todos los tipos de censura y cómo tratarlos estadísticamente, recomiendo este review de Censoring in Clinical Trials, también un artículo gratuito que se puede bajar de este enlace. ¿Qué es una función de supervivencia? Es la función que nos mide la probabilidad de que un sujeto sobreviva más allá de un periodo de tiempo dado, es decir, es una supervivencia acumulada, es una función monotónica decreciente. Podemos tener en un momento dado una supervivencia de 1 porque el 100% de los sujetos están vivos, pero a medida que los sujetos fallecen la probabilidad de supervivencia va disminuyendo. Esta sería la forma de la función teórica, la que ocurriría en la población. En la práctica no nos resulta posible obtener una estimación de cómo es la supervivencia y en la muestra que tenemos tendremos algo que se parece más bien a esto. Cada vez que hay un evento, puesto que tenemos una muestra finita, habrá un determinado salto en la supervivencia. Al principio todos los pacientes están vivos, tenemos un 100% de supervivencia, fallece uno, si el tamaño muestral es pequeño será un salto en la supervivencia muy perceptible e iremos viendo distintos saltos y además nuestra función de supervivencia pararemos la estimación al final del estudio, ya no sabemos qué es lo que ocurre aquí detrás. Es decir, que de nuestra función teórica a la realidad necesitamos algún método de estimación, que puede ser, por ejemplo, el método de Kaplan-Meier o el de Nelson-Allen, el método actuarial. De todos los métodos que hay, el más utilizado es el método de Kaplan-Meier, que es un método no paramétrico que no requiere asumir ninguna forma matemática para la función de supervivencia, aunque cabe destacar que también existen métodos paramétricos que suponen a priori que esta distribución va a tener una forma concreta. Por ejemplo, una función exponencial negativa o una función de Weibull, una función log normal, log logística, etcétera, etcétera. Pero son algo menos utilizados, en primer lugar, porque asumen un conocimiento a priori del que no siempre disponemos y segundo, porque no están tan disponibles como el método de Kaplan-Meier en todos los programas de estadística. Y eso hace que la práctica se recurra al método que tenemos al alcance en el programa de estadística y desconozcamos aquello que no tenemos a nuestro alcance. Como dice el refrán, si nuestra única herramienta es un martillo, a nuestro alrededor todo nos parecen clavos. Si tenemos un software que solo es capaz de hacer Kaplan-Meier, solo veremos método Kaplan-Meier a nuestro alrededor. Vamos a ver un ejemplo de supervivencia. Es un experimento en el que se vio la relación entre la ingesta de distintos tipos de grasas y el desarrollo de tumores en ratas. De manera que tenemos 3 grupos de tratamientos, un grupo de 30 ratas que se sometieron a una dieta baja en grasas, un grupo de otros 30 animales que recibieron una dieta rica en grasa saturada y otros animales que recibieron grasas insaturadas.
Aquí tenemos registrados los tiempos de observación hasta la aparición de tumores inducidos por este compuesto, dimetilbenzen-alfa-antraceno. Las observaciones completas uncensored aparecen como números, mientras que si observamos un signo más a la derecha nos están indicando observaciones incompletas. Observen las dos que he marcado en amarillo. Aunque el tiempo total de seguimiento del estudio fueron 200 días, al día 140, en el grupo 1, una rata murió de manera accidental, sin signos de enfermedad y por causas no relacionadas con el tumor. Y en el segundo grupo ocurrió lo mismo con una rata al día 170. Estos dos animales son lost to follow up, pero los vamos a tratar como simples observaciones censored, incompletas. A día 140, el día que el animal falleció, por otra causa, no presentaba signos de tumor mamario y en este grupo, a día 170, el animal tampoco presentaba signos de desarrollo de tumor. Fallecieron por otras causas. Bien, el método Kaplan-Meier con Stata es relativamente sencillo. Primero necesitamos informar al programa de quién es la variable que contiene el tiempo, en este caso la hemos llamado time, y una variable extra que vamos a llamar status, que contiene el valor 0 para las observaciones incompletas y 1 para las observaciones completas, de manera que una declaración de tiempo incluye qué variable contiene los tiempos de seguimiento y qué variable binaria contiene la información de si la observación es completa o incompleta. De ahí que yo dijera antes que el análisis de supervivencia se centra en el estudio de una variable que es una mezcla de un componente cuantitativo y de un componente cualitativo. Y ahora vamos a ver el estudio descriptivo mediante el método Kaplan-Meier del grupo número 1. Nos ordena de menor a mayor los tiempos, cuenta cuántos sujetos entraron vivos en un periodo y cada vez que hay un evento anota. Primer evento es a día 50, entraron vivos 30 animales y presenta el evento, fracasa, presenta el tumor, uno de ellos. De manera que la función de supervivencia la valoramos como antes del tiempo 50 el 100% de las ratas estaban vivas. La supervivencia a tiempo 50 es la supervivencia del periodo inmediatamente anterior por la frecuencia de animales que sobreviven después del periodo del tiempo 50. Entraron 30, presenta uno el tumor, nos quedan 29 animales libres de enfermedad, luego la incidencia de supervivencia es 0.967. Y el error estándar se calcula con esta fórmula. Afortunadamente tenemos un programa de estadística que lo hace por nosotros. También Stata nos presenta un intervalo de confianza que dice que a tiempo 50 días la supervivencia era 96.7% con un intervalo que va de 78.6 a 99.5%. Observemos, por ejemplo, aquí a 140 hubo un animal que falleció, pero otro que es una pérdida, una retirada. Este sujeto no interviene en el cálculo de la supervivencia como sujeto superviviente y desaparece del denominador. Bien, en este caso son solamente 30 sujetos, pero si imaginamos un estudio de supervivencia hecho con miles de sujetos, evidentemente no podemos presentar como resultado una tabla que tendría miles de filas. Necesitamos resumir esta información. La información más importante en el análisis de supervivencia es la mediana de supervivencia, que es el momento en el que la función de supervivencia cruza el 50%, que vemos que ocurre en algún momento entre el día 181 y el 191. De manera que Stata nos dice, antes del día 191 yo tenía más del 50% de los animales sin presentar el evento. He cruzado el 50% en el día 191. Desgraciadamente, como esto ha ocurrido muy hacia el final, Stata no es capaz de calcular el error típico ni el límite superior del intervalo. La estimación de la mediana se hace de manera no paramétrica, de manera que necesita 1, 2, 3, 4, en este caso 5 observaciones hacia abajo. Por eso nos dice que el límite inferior del intervalo de confianza es 119, pero cuando intenta obtener 5 mediciones de tiempo hacia la derecha, por encima no las tiene y por eso no nos da el límite superior del intervalo ni el error estándar. Pero sabemos que en este grupo los animales de
dieta baja en grasa, la mediana de supervivencia es de 191 días. La mejor manera de presentar visualmente toda la función de supervivencia que hemos visto estimada en la diapositiva anterior es mediante un gráfico que se pide muy fácilmente a Stata con distintas opciones. CI se refiere al intervalo de confianza, estas bandas grises que tenemos aquí. En el eje X pondremos el tiempo de seguimiento, en el eje Y la supervivencia, de manera que hasta el día 50, que es cuando había el primer evento, el 100% de los animales sobreviven sin tumor, y a partir de ahí la supervivencia va cayendo en escalera. Esto no es más que una representación gráfica de lo que hemos visto aquí en la diapositiva anterior. Respecto a las bandas de confianza, son la representación gráfica del intervalo de confianza para cada uno de los tiempos de supervivencia. Vemos que estas bandas son un poquito amplias. Esto es debido a que 30 es un tamaño muestral un poquito escaso para un análisis de supervivencia. Si vamos a hacer un estudio de supervivencia y queremos bandas de confianza muy estrechas, el tamaño muestral tendrá que ser lógicamente superior. La representación gráfica también nos incluye, tanto aquí como en el listado en la tabla, la posibilidad de pedir estadísticos a distintos días de interés prefijado por nosotros. Por ejemplo, a 60 días, 2 meses, 3, 4, 5 y 6 meses. Aquí lo que obtenemos es el number at risk, número de animales que todavía no habían presentado el evento a esa fecha. Y también nos sirve para obtener estimaciones de la supervivencia en esos puntos concretos y presentarlos en una tabla. Observen las dos observaciones que aparecen aquí, los dos puntitos. Son las observaciones incompletas, el animal que falleció, lost to follow-up, sin signos de enfermedad a los 140 días, y todos los animales retirados vivos a día 200 a fin del estudio. Aunque veamos un solo punto, aquí había varios animales. Es importante que la gráfica presente las observaciones incompletas, los censored, para que podamos hacer una comparación mental con esta figura. Esta nos indica lo que se llama una serie madura, una serie que tiene suficiente seguimiento como para haber dado una oportunidad a la mayor parte de los sujetos de presentar el evento. Si observan, todas las observaciones incompletas, todos los censored, aparecen más allá de la mediana de supervivencia, aparecen muy a la derecha, indicando que son auténticos supervivientes, sujetos que no van a desarrollar la enfermedad. Por el contrario, si yo observo una función de supervivencia y observo observaciones incompletas desde aquí, es una serie en la que simplemente a la mayor parte de los sujetos no se les ha dado la oportunidad de presentar el tumor. La información, en vez de dejar este listado de Stata, que es bastante poco atractivo, lo presentaríamos en una tabla organizada de esta forma: los tiempos de seguimiento que nos interesan, la supervivencia con su error estándar, el intervalo de confianza y los sujetos a riesgo. ¿Por qué? Porque una estimación de supervivencia que se apoya en muy pocos sujetos que todavía no han presentado el evento será muy poco fiable. Luego, esta es una información que es útil para la persona que lee nuestros resultados. Y respecto a la mediana, vimos en la diapositiva anterior que era de 191 días, que teníamos el límite inferior, 119 días, pero que Stata, puesto que la mediana ocurre muy hacia el final, más allá de los 180 días, casi al final de la curva de supervivencia, no presentaba el límite superior, entonces presentaremos una cota. Yo solo he seguido a los animales 200 días, por lo tanto la mediana de supervivencia tiene un límite superior desconocido que es mayor de 200 días. En este estudio teníamos 3 grupos: animales sometidos a dieta baja en grasa, dieta rica en grasa saturada o dieta rica en grasa insaturada. Nos interesa, además de obtener las funciones de supervivencia de cada grupo, poder compararlas estadísticamente, comprobar si las supervivencias son o no significativamente diferentes. Para ella, la prueba más utilizada, usada y a veces abusada es la prueba de log rank. La prueba de log rank no es absolutamente no paramétrica, tiene requisitos, y el más importante es el que se refiere al supuesto de proporcionalidad de los riesgos, es decir, el riesgo de evento en un grupo relativo al de otro no cambia con el tiempo. Si nosotros observamos
la función de supervivencia de ambos grupos, deberíamos encontrar un comportamiento más o menos como este. Las curvas de supervivencia se separan de manera que el cociente de animales que sobreviven en un grupo y otro permanecen más o menos constante. Aquí, por ejemplo, el riesgo al principio va creciendo y luego de repente deja de crecer porque ya la mortalidad se hace idéntica, mientras que aquí al principio la mortalidad era superior. Aquí ocurre lo contrario, la mortalidad en un grupo era muy superior al comienzo, pero luego se frena y en el otro grupo sigue un ritmo diferente, de manera que en la zona central sí que hay diferencias de supervivencia, incluso encontraríamos importantes diferencias en la mediana de supervivencia, pero hacia el final del seguimiento ambos grupos presentan la misma supervivencia. Esta es la situación contraria. La diferencia solo emerge pasado un tiempo. A corto plazo la mortalidad es muy superior en ambos grupos y luego sí que hay diferencias. Luego a corto plazo no diríamos que hay diferencias de supervivencia, solo al final. Y esta es una situación mucho más complicada porque la supervivencia cambia y mucho. A corto plazo el grupo 1 tiene mejor supervivencia que el grupo 0, pero llega un momento en el que la situación se invierte. Aquí no es fácil decir qué supervivencia es mejor que la otra, qué grupo tiene mejor supervivencia, diríamos, depende. Antes de este tiempo, el grupo 1 tiene mejor supervivencia que el grupo 0, pero pasado este plazo, el grupo 0 tiene mejor supervivencia que el 1. Todas estas situaciones hacen que el test de log-rank no sea válido, así que antes de aplicarlo a ciegas, siempre tendremos que mirar las curvas de supervivencia. La consecuencia del incumplimiento del supuesto de proporcionalidad de los riesgos es pérdida de potencia estadística. La prueba de log-rank es bastante robusta, pero sobre todo en esta situación o en esta, hay una gran pérdida de potencia estadística. Y la alternativa son lo que se llaman pruebas de log-rank ponderadas, weighted en inglés, modificaciones que están disponibles en Stata, como la prueba de Wilcoxon, Tarone-Ware. Esta prueba de Wilcoxon, por cierto, no tiene nada que ver con las que vimos no paramétricas para muestras pareadas o muestras independientes. Es específica de tiempos de supervivencia. Es la prueba de Gehans-Wilcoxon. Tarone-Ware, Peto Prentice y Fleming-Harrington, que lo que hacen es someter a una distinta ponderación los tiempos de supervivencia en función de si son tempranos, medianos o tardíos. La prueba de log-rank funciona mejor encontrando diferencias en la zona derecha. La prueba de Tarone-Ware encuentra mejor diferencias en la zona de la izquierda y el resto se concentran sobre todo en la zona central. Vamos a ver en este caso la prueba de log-rank y ya veremos luego gráficamente si nos parece que es adecuada o no. Inicialmente, cuando pedimos la prueba de log-rank, Stata nos va a devolver una prueba chi cuadrado con 2 grados de libertad porque estamos comparando 3 grupos que permite contrastar la hipótesis global de las 3 funciones de supervivencia son idénticas respecto a la alternativa al menos una función de supervivencia es distinta de al menos otra. Conceptualmente sería como la prueba de ANOVA que hacemos antes de unas comparaciones por parejas. Hipótesis nula, todas las medias son iguales, frente a la alternativa al menos una media se diferencia de otra. Esta prueba nos da la de igualdad de funciones de supervivencia de todos los grupos. Si sale no significativa, no rechazamos la hipótesis nula y concluimos que la supervivencia de todos los tratamientos no se diferencia significativamente. Fin del estudio. Aquí, que nos haya salido significativa, solo nos indica que al menos una función de supervivencia se diferencia de al menos otra. Si lo vemos gráficamente, lo entendemos mejor. Si observamos gráficamente las funciones de supervivencia, parece que el grupo de dieta baja en grasa presenta mejor supervivencia que cualquiera de los otros 2 grupos de dieta rica en grasa. Y dentro de estos da la sensación de que el grupo de dieta rica en grasa saturada presenta mejor supervivencia, menor incidencia de tumores mamarios que el grupo de ratas con dieta rica en grasas no saturadas. Pero para poder comparar estos 3 grupos necesitamos pruebas de log-rank por parejas que son un poquito complicadas de pedir en Stata. Si yo solamente le digo STS Test Group, me volvería a repetir la prueba que hemos hecho antes. Por lo tanto, tengo que indicarle qué 2 grupos deseo comparar. Así que le digo si grupo es igual a 1,
OR, esta barra vertical para stata quiere decir OR, o, grupo igual a 2 y le pido la prueba de logrank, ignora el grupo 3 y me dice que el grupo 1 y el grupo 2 presentan diferencias significativas. Si repito el procedimiento comparando ahora los grupos 1 y grupo 3, vemos que la diferencia es altamente significativa y cuando comparamos el grupo 2 versus grupo 3, vemos que también es significativo. Por supuesto, estos valores de P están sin ajustar, son diferencias mínimas significativa, least significant difference, y en el caso de que estuviéramos comparando 4 o más grupos, necesitarían que aplicáramos manualmente un ajuste, bien de Bonferroni, de Sidak o un método secuencial como el de Holm, que vimos en las comparaciones múltiples de métodos no paramétricos detrás del test de Cochrane, de Kruskal-Wallis y de Friedman. En este caso, puesto que estamos comparando 3 grupos, podemos utilizar Fisher's Protected LSD, pruebas de diferencia mínima significativa protegida de Fisher, y no ajustar para nada los valores de P para preservar la potencia estadística. Y nuestra conclusión es que si tenemos una diferencia significativa global es porque los 3 grupos se diferencian significativamente entre sí. De hecho, vemos que las medianas son claramente diferentes. La del grupo baja en dieta, lo vimos antes, valía 191 días. La del grupo rico en grasa saturada es algo superior a los 100 días y en el grupo de dieta rica en grasa insaturada es menor de los 100 días. Bien, respecto a la posibilidad de modelos de regresión que analicen la supervivencia y permitan integrar más de una variable, el más utilizado, aunque existen otros, es el modelo semiparamétrico de Cox, llamado así porque está formado por la combinación de 2 elementos, una función exponencial en la que se estiman los parámetros, la influencia de distintas predictoras en la supervivencia, y una función de riesgo de referencia que se estima por un método muy parecido al de Kaplan-Meier, es decir, es no paramétrica, no se estiman parámetros, no tenemos una idea a priori de qué forma debe tener esa función de supervivencia. Para ver un ejemplo de regresión de Cox, vamos a recurrir a una base de datos pública clásica de 33 pacientes con leucemia mieloide aguda. Todos ellos fallecieron, es decir, es una base de datos pequeña, pero en la que no hay más que sujetos fallecidos, hay 33 eventos, en la que se recogieron 2 predictoras. Por un lado, una cuantitativa, el número de leucocitos por milímetro cúbico en el momento del diagnóstico, del momento de inicio del seguimiento, y los bastones de Auer, una característica morfológica de los leucocitos. Una ventaja de un modelo de regresión es que nos permite incluir el efecto de predictoras cuantitativas, cosa que con un Kaplan-Meier y una prueba de log-rank es mucho más complicado. Si miramos simplemente la supervivencia de los datos en función de los bastones de Auer mediante un Kaplan-Meier para hacernos una imagen visual de qué nos ofrecerá el modelo de Cox, observamos que en principio los sujetos con bastones de Auer, dentro del hecho de que todos han fallecido, lo hacen a una velocidad menor que los sujetos sin bastones de Auer. La mortalidad es mucho más rápida en el grupo que no tiene bastones de Auer. Y, como ya he mencionado, una limitación del método de Kaplan-Meier es que no permite incluir el efecto de predictoras cuantitativas. Así que la única manera de tratar de hacernos una idea de qué ocurre con los leucocitos es partirlos en terciles, obtener una variable que se llama WBC, White Blood Cell Count Group, que son tercil inferior, medio y superior, y hacer una gráfica, en lo cual da la sensación de que cuando las cifras de leucocitos pertenecen al primer tercil, es decir, las cifras más bajas, la supervivencia parece algo mejor, pero aquí tenemos una mezcla, un solapamiento de los grupos que no nos deja ver bien. Lo que sí también parece evidente es que en el tercil superior, las cifras de leucocitos más altas, la supervivencia es claramente peor que en el primer tercil. Es decir, sí que parece sospecharse que a mayor cifra de leucocitos, peor supervivencia, pero el análisis de Kaplan-Meier es una medición muy vasta, muy poco precisa, que nos aporta poca información.
Vamos a ver el análisis con la regresión de Cox. Le informamos que los bastones de Auer es una variable categórica, indicándole que es una variable indicador y que queremos mirar la supervivencia de los sujetos que no tienen bastones de Auer respecto a los que sí tienen, porque el modelo de Cox nos valora mortalidad y nos dice que comparado con los sujetos que tienen bastones de Auer, aquellos que no los tienen un hazard ratio, un cociente de velocidades de fallecimiento de 3, es decir, lo que intuíamos antes aquí, que la velocidad de fallecimiento en este grupo es más lenta que en esta, se confirma en el análisis de Cox, que nos dice que por término medio los sujetos sin bastones de Auer tienen una supervivencia que es 1/3 la de los sujetos con bastones de Auer, fallecen a una velocidad 3 veces superior y que esto es estadísticamente significativo. Respecto a los leucocitos, aunque un modelo de Cox nos permite valorar variables cuantitativas, tenemos un problema con los leucocitos. Y es que estas cifras están dadas en número de leucocitos por milímetro cúbico, valores que iban desde 700 a 100.000. Si yo introduzco la variable tal cual, los leucocitos, en el modelo de regresión de Cox, estaré midiendo el aumento de mortalidad asociado al aumento de un leucocito, lo cual sería muy difícil de ver. Pasar de 700 leucocitos a 701 implicará un cambio en la mortalidad mínimo de 701 a 702, 703, así hasta llegar a 100.000, son cambios en la mortalidad imperceptibles. Así que vamos a reescalar la variable, hacerle un cambio de escala lineal que la haga más cómoda a interpretar y la vamos a convertir en miles de leucocitos. Será una variable que tomará valores de 0,7 a 100, de manera que ahora el modelo de Cox nos dará el aumento de riesgo asociado a unas cifras de leucocitos 1000 unidades superior. Por cada 1000 unidades más de leucocitos, ¿cuánto aumenta la velocidad de fallecimiento? Y nos dice que el aumento es muy pequeño. Podríamos pensar que es mucho menos importante que este, pero piensen que este es un único salto de bastones de Auer presentes a ausentes, mientras que esto es por cada 1000 leucocitos, es decir, cuando vamos de 1000 a 2000, 3000, 4000 y sucesivamente hasta 100.000, tenemos muchísimos saltitos de aumento de mortalidad, así que no es de extrañar que un hazard ratio así de pequeño, tan poco superior a 1, sea significativo. ¿Cómo presentaríamos los resultados? Pues presentaríamos que la variable bastones de Auer, valor ausentes, multiplica por 3 la velocidad de fallecimiento y que los leucocitos, por cada 1000 leucocitos más, se predice un aumento del 1% en la velocidad de fallecimiento. Podemos presentar además, porque nos los da Stata, los intervalos de confianza y la significación estadística. Aunque no lo vamos a ver, el paso lógico siguiente sería hacer un modelo de Cox multivariable, combinar ambas variables para tratar de mejorar la predicción de la mortalidad, ver cuál es la contribución de cada una de esas variables a la predicción de la mortalidad. El modelo de regresión de Cox es primo hermano del método Kaplan-Meier y la prueba de log-rank, por lo que requiere también proporcionalidad de los riesgos para cada una de las variables que estudiemos. Para las variables cuantitativas, lo mejor es pedir una prueba post-estimation que se llama el Proportional Hazard Assumption Test y que nos interesa que sea no significativo. En este caso nos dice que a medida que aumentan las cifras de leucocitos, a lo largo del tiempo el riesgo, el aumento de mortalidad permanece constante. Sin embargo, esta prueba tiene muy poca potencia estadística en el caso de las variables cualitativas, para la que es mucho mejor, sorprendentemente, una prueba gráfica que representa, por un lado, la supervivencia predicha por el modelo con la observada en el análisis de Kaplan-Meier. Si el supuesto de riesgos proporcionales se cumple, debe haber una gran superposición entre la estimación que hemos hecho con el método Kaplan-Meier no paramétrico,
que se limita a describir cómo va cambiando la supervivencia con el tiempo, y la estimación paramétrica que hace el modelo de Cox. Si hay una discrepancia muy grande entre lo que nos dice el modelo de Cox y lo que nos dice el Kaplan-Meier, se incumple el supuesto de riesgos proporcionales. En este caso, la concordancia es muy buena, por lo que concluimos que para la variable bastones de Auer se cumple también el supuesto de riesgos proporcionales. Y ya para terminar, muy brevemente, más allá del modelo de Cox, tenemos los modelos paramétricos, que lo que hacen es comparar la función estimada por el Kaplan-Meier contra una determinada función matemática fácil de expresar con muy pocos parámetros y visualizamos si hay diferencias entre la curva estimada sin ningún supuesto de forma y la ecuación que prevé una forma a priori. Hay muchos modelos, pero los tres más utilizados son el exponencial, que asumen una curva exponencial negativa, como la de descomposición de isótopos radiactivos que vimos al hablar de relaciones linealizables. El método de Weibull, que es una generalización que permite dar más formas, más curvatura y pendientes diferentes a la ecuación exponencial, y una un poco más compleja que es la log-logística. La manera de diferenciar cuándo tenemos que utilizar una ecuación u otra consiste en hacer una estimación mediante Kaplan-Meier y hacer una representación gráfica que, en el caso de la exponencial, nos debe dar una línea recta si representamos en el eje X el tiempo y en el eje Y el neperiano de la supervivencia. En el caso de una función de Weibull, un poco más compleja de modelizar que la exponencial, obtendremos una línea recta si representamos en el eje X el neperiano del tiempo y en el eje Y el log menos log de la supervivencia. Vamos a ver un ejemplo de estas dos, que son las más utilizadas. Por ejemplo, el efecto del tabaco en el tiempo que tardan las mujeres en quedarse embarazadas. Entonces se separan las mujeres en fumadoras y no fumadoras, y a mujeres que acaban de dar a luz se les preguntaba cuántos ciclos menstruales les había costado quedarse embarazada. Los datos provienen de esta presentación disponible en Amstrad, por si alguien quiere verla con más detalle. Si utilizamos un modelo paramétrico, podemos comprobar primero que si yo represento gráficamente en el eje X el tiempo y en el eje Y el neperiano del tiempo, obtengo una representación que es casi lineal. Si lo comparo con el resultado de ajustar una recta, vemos que la representación tiempo versus neperiano de la supervivencia me da una línea casi recta, y cuando represento gráficamente el Kaplan-Meier contra los parámetros que me ha estimado la función de supervivencia, vemos que el modelo exponencial ajusta casi a la perfección, le va muy bien. Así que podemos utilizar un modelo paramétrico en vez de un modelo de Cox solamente semiparamétrico. ¿Qué ventaja tiene? Que me permite obtener algo que yo no podía hacer con la regresión de Cox, predecir las medianas de supervivencia. Mientras que con el método Kaplan-Meier yo puedo obtener una estimación no paramétrica de la mediana, con el método de Cox yo no estimo nada acerca de la forma de la función de supervivencia. Solo podía decir que en general la ausencia de bastones de Auer multiplicaba por 3 el riesgo de fallecer, la velocidad de fallecimiento, pero no me permitía obtener las medianas. Un método paramétrico me puede decir que, por término medio, las no fumadoras tardaban 2 ciclos menstruales en quedarse embarazadas, mientras que las no fumadoras tardaban 3 ciclos menstruales. Las no fumadoras tardaban 2/3 de lo que tardan las fumadoras, el hazard ratio de 0,67 que vemos aquí. Y ya para terminar, un ejemplo de modelo de Weibull es una base de datos de cáncer de pulmón que se pueden descargar de aquí, de la Sociedad Española de Hipertensión, en el que, después de hacer varias pruebas, comprobé que la mejor representación gráfica, la más lineal, era cuando ponía en el eje X el neperiano del tiempo y en el eje Y el log menos log de la supervivencia estimada por el Kaplan-Meier. Vemos que aunque aquí al principio parece haber un pequeño desajuste, para cifras bajas de log menos log, que son supervivencias muy bajas, aquí a la derecha hay un ligero desajuste, en general el comportamiento es casi lineal. Vemos que un modelo de Weibull es bastante complejo porque estima no solo el efecto de un tratamiento,
Aquí estamos comparando dos tratamientos qué influencia tienen en la supervivencia en el cáncer de pulmón, pero necesitamos estimar una serie de parámetros que tienen que ver con la forma de la función de Weibull, pero comprobamos que cuando representamos gráficamente el Kaplan-Meier versus la función de Weibull, salvo justo aquí al final que se corresponde con este bachecito aquí, el comportamiento es básicamente lineal. Y ahora, para terminar, vamos a ver un par de casos prácticos para profundizar en los conocimientos de análisis de supervivencia. Para los ejemplos vamos a utilizar el programa gratuito WinPepi y un par de ejemplos sacados de la web de Fisterra del curso de formación que tienen. Hay un tema dedicado a supervivencia. Bien, vamos a usar primero un ejemplo descriptivo, un Kaplan-Meier solamente, y obtención de la mediana de supervivencia, si es posible, en un estudio de 20 pacientes con osteosarcoma a los que se trató 3 meses con quimioterapia. Y nos dicen que 11 pacientes recayeron, nos dan los tiempos de seguimiento. Para analizar los datos con Stata necesitaríamos que estos tiempos tuvieran a su lado una variable status con el valor 1, indicando evento, observación completa. 8 pacientes que fueron retirados vivo al final del estudio con estos tiempos de seguimiento, los presentamos aquí. De nuevo, con Stata necesitarían que la variable status tomara el valor 0, pero para analizar con WinPepi necesitamos indicarlo con un signo más, diciendo que estos datos corresponden a observaciones incompletas. Y luego nos informan de un último sujeto que abandonó el estudio voluntariamente a los 11 meses y se retiró libre de enfermedad. Sería un loss to follow-up que a falta de más datos vamos a tratar también como una observación incompleta. Bien, copiamos los datos. Nos vamos a WinPepi, vamos a hacer un estudio descriptivo, vamos a ver análisis de supervivencia y vamos a entrar datos individuales. Ahora aquí simplemente pegamos los valores y le damos a ejecutar. Y nos dice que la mediana de supervivencia es de 22, en este caso meses, 22 time units. Nos da la curva de supervivencia con sus intervalos de confianza. También nos da un intervalo de confianza al 90, 95 y 99% para la mediana. Y nos presenta algún dato más, el tiempo medio de supervivencia, que no es particularmente útil cuando hay observaciones incompletas, como en este caso. Tasas de evento, nos dice que por cada 100 unidades de persona a tiempo, cada 100 unidades de persona mes ocurren 4.5 eventos, y luego nos da también, asumiendo una distribución exponencial, cuál es la interpretación de la mediana de supervivencia. Si sale muy diferente de la que nos ha salido originalmente con el método de Kaplan-Meier, quiere decir que el ajuste exponencial no es bueno. Y luego nos da la curva completa de supervivencia. Vemos que es muy sencillo de utilizar. Cerramos Describe. Volvemos a la pantalla principal de WinPepi y ahora vamos a comparar dos grupos. Así que vamos a Compare To. Seleccionamos comparación de tiempos de supervivencia. Marcamos aquí que son tiempos de supervivencia y como son muy poquitos los vamos a escribir a mano. 3, 5, 7, 9 más, 18. Cambiamos al segundo grupo. Y le damos a Run. Nos presenta una pequeña curva en la cual vemos la supervivencia del grupo B en comparación con la del grupo A. La mediana de supervivencia del primer grupo es de 7 meses. La mediana de supervivencia del segundo grupo es de 20 meses. La prueba de log-rank nos da un resultado claramente significativo, incluso si nos fijamos en la prueba de 2 colas, que es la más objetiva, hipótesis nula. La supervivencia con los dos tratamientos es la misma. Frente a la alternativa, la supervivencia con ambos tratamientos es diferente. Claramente rechazamos la hipótesis nula. Además de la prueba de log-rank, nos presenta un cociente de medianas de supervivencia, el hazard ratio. La velocidad de fallecimiento en el grupo A comparado con el B es de 4 veces, con un intervalo de confianza que va de 0.6 a 29. Y creo que esto es todo.
Bien, con esto termina la clase de supervivencia. Ya pueden ver que si sus datos son sencillos pueden utilizar WinPepi para analizarlos. Si los datos son complejos, llevaríamos en esta forma a Stata, que es lo que aprenderemos durante las sesiones de prácticas. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima clase.